nuestro corazón. Hoy quiero hablar de un tema que he titulado Un tesoro de mucho valor. Y quiero recordar que la Biblia se escribió durante un periodo de más de 1500 años, la Escritura. Y el primer libro, quizás uno de los libros que se escribió, que tiene más de 2500 años, fue el libro de Job. Se cree que se escribió cerca de 2500, fue el primer libro quizás que se escribió. Ahora, Dios llamó aproximadamente a 40 hombres y bueno, no lo llamó a todos juntos. De hecho, casi 15 siglos duró el Señor en completar el trabajo. Con todo este equipo tremendo, personas que deseaban alabar al Señor también con un corazón sencillo. Y estos hombres escucharon a Dios, le oyeron contar sobre la creación, le oyeron contar sobre la corrupción, le oyeron contar sobre la condenación, le oyeron también contar sobre la justificación, la santificación y la glorificación. Y la palabra del Señor fue inspirada por el Espíritu Santo, soplada a los hombres, y ellos se tomaron la tarea de escribirla. La palabra del Señor se divide en dos grandes libros o cánones, y uno de ellos es el Antiguo, 39 libros, y el Nuevo Testamento, 27 libros. Quiero leer el Salmo 19:7. Ustedes no van a poder verlo aquí en la pantalla porque se dañó el computador esta mañana. Pero ahí está la Biblia, la pueden abrir. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los hermanos que están en el internet, ellos están viendo allí los versículos, están saliendo directamente allí del computador. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Qué tremendo este versículo, cuando sabemos que la palabra del Señor no tiene errores, que es la verdad, que convierte el alma. De hecho, usted y yo hemos sido convertidos por el Señor. Y el testimonio dice: Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En el libro de Deuteronomio, del capítulo 17, del 14 al 20, hay unas instrucciones que el Señor dio para los futuros reyes de Israel. Nosotros podemos ver cómo nosotros podemos practicar el secreto de una vida basada firmemente en la palabra del Señor. Dice Deuteronomio capítulo 17, versículo 18, dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Deuteronomio 17, 18, 19 y 20. ¿Qué le está diciendo el Señor al rey David? Le está diciendo: cuando se siente usted en el trono del Señor, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Lo tendrá consigo y lo leerá cada semana, cada mes, cada año. Dice, lo leerá todos los días de la vida. Dile al hermano: es todos los días. Todos los días. Usted podrá decir: ya me leí la Biblia ya. No necesito. Pero necesitamos leer la Biblia todos los días. Dice: para aprender a temer a Jehová nuestro Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y para ponerlos por obra.
Dile al hermano, no basta solamente con leerla, hay que ponerla en práctica. Dile al hermano allí. Y el versículo 20 da algunas razones bien importantes de practicar la palabra del Señor. ¿Qué puede producir en el hombre? Dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Así que hay una promesa tremenda de leer la palabra todos los días, de ponerla por obra. ¿Para qué? Para que el corazón no se enorgullezca, piense que es mejor que los demás, para que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. Cuando la palabra del Señor está en nuestro corazón, produce frutos dignos de arrepentimiento, y cuando usted va a hacer algo que está indebido, la palabra del Señor viene a su mente, la palabra del Señor se recuerda en su corazón y usted dice, no debo hacer eso porque la palabra del Señor me dice. La promesa de Dios en estos versículos es que si el rey hiciera conforme lo que dice la palabra, su reino será prolongado para él y para sus hijos. Y David tenía ese deseo de oír, de leer, de meditar, de estudiar la palabra de Dios todos los días de su vida. Pocos reyes siguieron su ejemplo y prosperaron como Dios había prometido. Los demás sembraron las semillas de la ruina de la nación. Hoy nosotros no tenemos la necesidad de escribirnos una copia de la Biblia, ¿cierto? Todos tenemos una o varias copias en la iglesia, en la casa. Pero la pregunta es, ¿la llevamos con nosotros? ¿Leemos de ella cada día? ¿Estamos guardándola cuidadosamente para ponerla en práctica? Porque nada servirá tener una biblioteca llena de muchas traducciones de la Biblia, comentarios, estudios bíblicos, si no la estamos leyendo y haciendo lo que ella dice. Necesito escuchar la voz de Dios todos los días. ¿Cuántos desean escuchar la voz de Dios todos los días? Todos los días. Entonces es importante para mí leer las Sagradas Escrituras. Preguntémonos eso. Y preguntémonos por qué es importante. Lo primero es, en la Biblia encontramos dirección. La dirección que nosotros necesitamos la encontramos en la palabra del Señor. Porque para Dios, que es el dueño de nuestra vida, no hay nada oculto. Él sabe a dónde debemos ir dirigidos, a dónde van dirigidos nuestros pasos y cuál es el camino por donde nosotros debemos andar. La Biblia dice en el Salmo 37, 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Nada puede dirigir mejor nuestra vida que la palabra de aquel que nos creó, de aquel que nos conoce, de aquel que sabe nuestras necesidades. Si Él nos dirige, nosotros vamos a poder llevar una vida de rectitud y avanzaremos victoriosos hacia la meta. La Biblia también me dice en el Salmo 119, 105, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿a qué? A mi camino. El salmista compara la palabra de Dios con una lámpara de aceite. La iluminación en las casas hebreas en el tiempo donde se estaba escribiendo todo esto, era muy interesante conocer cómo era. Hay que partir de la base que las casas tenían una sola puerta y una o dos ventanas, y esto hacía que la estancia fuera muy oscura. Principalmente en los meses de invierno era bien oscura. Pero durante la duración de la luz solar era menor allí, quizás
ver la palabra, la luz. Por eso en ese tiempo la lámpara se consideraba entre los aldeanos como un lujo necesario. Y ellos entonces, cuando empezaba a caer el sol, ellos prendían las lámparas. Pero la lámpara no se apagaba sino hasta el otro día. Permanecería todo el tiempo. Cuando el sol se ponía, la puerta de la casa se cerraba y entonces se encendía la lámpara o las lámparas permaneciendo encendidas hasta que la luz del nuevo día hacía su aparición. Con frecuencia, por motivo de comodidad, por lo menos una lámpara permanecía ahí encendida siempre. Y también por eso la razón, en ese tiempo el dormir sin luz se consideraba como un signo de extrema pobreza. Y decir que se había apagado la lámpara de alguien era significar la pobreza de esa persona, la ruina, el final de una familia. Pero la lámpara dice que es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, a mi vida, a mi caminar diario. Entonces la persona que no tiene encendida la lámpara, la palabra de Dios, vive en una pobreza espiritual, está en ruinas. El profeta Oseas, en Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. La palabra del Señor nos dirige a nosotros en nuestra obra, en nuestro camino. Imagínense qué sería de nosotros sin tener la palabra de Dios. Sería algo tenebroso, ¿cierto? Pero la Biblia dice en Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. El mandamiento dice aquí que es lámpara que se mantiene encendida con el aceite del Espíritu. Es como la luz que dirige nuestra vida al elegir nuestro camino y los pasos que damos en ese camino. Hay algunas características importantes de la palabra de Dios. Primero, la palabra de Dios, ¿qué hace? Nos confronta y a la vez nos transforma, pero también nos limpia. La palabra de Dios dice que es como aceite en las heridas. Viene a sanar toda tristeza, todo enojo, toda decepción. La palabra del Señor cambia nuestra tristeza en gozo. Nuestra duda en fe fortalece nuestra fe. La palabra de Dios es refugio en medio de las pruebas. Pudiéramos estar nosotros perdidos como náufragos en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Pudiéramos estar hasta hambrientos como un niño sin hogar, pero sabemos que su palabra siempre nos va a sostener. ¿Puede decir amén? Así que al tener todas estas cualidades, nosotros quedamos completamente expuestos ante la mirada de Dios, pero también ante la mirada de nuestra propia conciencia. Y vemos el interés de Dios por nosotros al darnos la palabra del Señor. Diga, hermano, no estamos solos. Tenemos la palabra del Señor. La Biblia, allí encontramos el consejo que nosotros necesitamos. En segundo lugar, vemos que en la Biblia encontramos promesas. Lo primero es que en la Biblia encontramos dirección, lo segundo es que en la Biblia encontramos promesas. En 2 Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y nada puede volver ciertas las promesas
sino las que son dadas directamente por nuestro Señor Jesucristo, que sus promesas son seguras para ti y para mí. Pero déjame decirte algo en esta mañana, y es que cada promesa va acompañada de un requisito que nosotros debemos cumplir. El Señor le dijo a Josué en Josué 1:8, dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué más le dijo? Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que allí está escrito. Y viene el resultado. Dice: pero porque entonces harás prosperar tu camino y todo ¿qué? Te saldrá bien. ¿Pero qué debería hacer? Leer la palabra todos los días. Dice, leerla y meditarla, ¿no? Porque siempre la leemos a veces y acaba de leer y le pregunta, ¿qué leyó? Bonita, bonita la palabra. Si no, y qué linda, sí, linda la palabra de Dios. A veces le pregunta a un hermano, jóvenes, y el mensaje de hoy, o alguien le pregunta, ¿cómo fue el mensaje? Uy, extraordinario, una palabra poderosa del Señor. Es que la palabra de Dios es buena, ¿cierto? Sí, poderosa. Pero ¿se acuerda usted realmente lo que le predicó predicador? Así que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Pero también vienen bendiciones en el área económica. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Se traiga los diezmos a la casa del Señor y hay alimento en mi casa. Dice: y probadme en esto. Cuando usted no hace lo que dice la palabra, simplemente nunca va a experimentar las promesas del Señor. Aunque el Señor dice que hace llover para justos y para injustos, y hace producir la tierra, pero cuando usted obedece la palabra del Señor, va a haber abundancia en su casa. Dile al hermano: abundancia en su casa. ¿Cuántos han visto esto? Levante la mano. Yo he visto eso. Y no hay excusas, sino que yo sé que debo obedecer. Así que yo le invito a buscar estas promesas. Y no solo a buscarlas, sino pedirlas, porque son para nosotros. El Señor dice en Mateo 7:8, dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, ¿qué? Se le abrirá. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pero también quiero hacer la invitación para que usted en esta mañana cumpla con los requisitos de cada promesa. La Biblia dice que no recibimos porque actuamos y pedimos mal. Y la palabra del Señor en Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? ¿Eso qué? Eso también segará. Si no sembramos, pues no esperemos que se cumplan esas promesas en nuestra vida. Es así. ¿Cuántos han sembrado alguna vez una matica ahí o alguna cosita así? Ah, sí.
Yo he sido testigo de eso, yo mismo lo he hecho. Ahí tengo un sembradito de papas en la casa, ahí en las maticas, ahí. ¿Ah? ¿Sí? Mi esposa me ayuda a sembrarlas también. Y a veces alberjitas, ¿sí? Unos tomaticos también a veces. Pero si no sembramos, no vamos a tener nada. Pero aunque usted no sea un campesino que está sembrando por allí, en la tierra física, lo hacemos también en el área espiritual. Pero también ofrendando y diezmando físicamente. Así que tenemos que hacer, es lo que hicieron las iglesias de Macedonia. Cuando el apóstol Pablo estaba en esas iglesias, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 3 dice: pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Estoy agradecido. Y es más, los hermanos estaban diciendo que era una bendición, un privilegio poder participar. Qué bueno que lo podamos hacer, que podamos ser sensibles, ¿cierto?, en el corazón, en las necesidades de los demás. En días pasados les dije algo de una familia que perdió todo en un incendio, ¿sí? Perdió todas las cosas, su fábrica y todo. Murió su esposa, ¿sí? Y pues les dije a los hermanos que ustedes querían pues colaborar con esto, ¿sí? Pero fue mínimo la respuesta. Tenemos que ser muy sensibles a la necesidad de esto y enviamos una ofrenda de parte de la iglesia para ellos. Así que debemos no conformarnos con ese tipo de personas que llevan un estilo de vida que no corresponde con el Señor, que se conforman con ese tipo de vida. Y algunos dicen: sí, sé que hay muchas promesas en la Biblia para mí, pero no las recibo porque no quiero hacer la parte que me corresponde, pero creo que así estoy bien. Terrible eso, ¿cierto? Ese pensamiento de alguien, ¿sí? La Biblia dice en 2 Corintios 2:9: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor aquí? ¿Quiénes son los que le aman? Dice: son los que guardan los mandatos de Jesús. Lo tercero, ya para ir concluyendo, es que en la Biblia encontramos fortaleza. ¿Cuántos han necesitado fortaleza aquí? A ver, ¿cuántos se han sentido así? Ay, yo no puedo más. Alguien que me dé una palabra, alguien que me dé un abracito, alguien que me consuele, alguien que me seque las lágrimas. No alguien que me haga llorar. La Biblia dice en el Salmo 119:28: se deshace mi alma de ansiedad. Y luego dice: susténtame según tu palabra. Cuando vienen problemas, dificultades, pero leemos la palabra nos sustenta. Cuando nosotros podemos entender que Dios es nuestra fortaleza, no debe haber ninguna situación que nos derrumbe, ninguna situación, es decir, donde nos sintamos mal, porque Él es nuestra luz, Él es nuestra armadura, Él es nuestra roca, Él es la fuerza de nuestra salvación, Él es nuestro castillo fuerte. Diga conmigo: castillo fuerte es el Señor. En el Señor está el buen consejo, en el Señor está la inteligencia, el poder, y nosotros
Tenemos que recibir eso para poderlo utilizar. ¿Qué hizo Caleb? Caleb confió en la promesa de Dios y de ella provino la fuerza. Hay un versículo en Josué 14:2 que dice: vendrán situaciones, pero dice que si hacemos buen uso de todo lo que nos ofrece, dice que día a día nuestras fuerzas serán renovadas y seremos más que vencedores. Dice Caleb que a la edad de 85 años estaba fuerte y vigoroso. ¿Quién tiene 85 años aquí? A ver, o más. ¿Alguien más? Mana Lolita, ¿cuántos tiene? ¿82? Bueno, ya casi va para allá. La hermana Carmenza, ¿cuántos tiene? ¿83? Hermana Carmenza García, ¿cuántos tiene? 83 años. Bueno, no quiero seguir preguntando. ¿Sí? Pero Dios nos da las fuerzas. Dios nos da el vigor. ¿Sí? Dios nos da fortaleza. Mi suegra vivió 103 años. Hace unos 3, 4 años murió, ¿cierto? Mi mamá murió de 98 años. Dios nos da fortaleza. El hermano Ignacio Guevara murió de 98 años. Dios nos da fortaleza. Así que el Señor nos dará vida para seguir adelante. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué dice Isaías 40:29? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Hay alguien que ha sentido así? Que no puedo, necesito levantarme, las piernas no me responden. A veces nos arrodillamos a recoger algo y no podemos luego casi pararnos. Necesitamos las fuerzas. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si no leemos la palabra de Dios, ¿de dónde podremos nosotros obtener la fuerza y la fortaleza? ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice el Señor. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No hará tu pie resbaladero, ni se dormirá. Él es el que nos guarda. Él guardará, dice, no se dormirá el que guarda a Israel. Hay una promesa para Israel allí. Den un aplauso al Señor, a pesar de lo que esté sufriendo, a pesar de la cantidad de muertos que ellos han recibido. Cuando el holocausto, más de 6 millones de ellos murieron, pero todavía se mantienen vivos. Y hay promesas para ellos de bendición. Pero ¿sabe qué? Esto nos está anunciando algo, hermanos. No mire la guerra como una cosa ya de ellos. Mírela como el anuncio de que Dios viene pronto por su iglesia. Jesús viene pronto por su iglesia. Dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de soldados, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Y ahí está, rodeada. Todos estos milicianos, familias que han muerto completas, niños secuestrados. Qué triste esto. Pero ellos tienen palabra de bendición. Y nosotros hemos sido colocados, injertados en el mismo árbol de bendición. La bendición de Abraham ha llegado hasta nosotros cuando dice, y benditas serán en ti todas las naciones de la tierra. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Eso me recuerda, ¿cierto?, al presidente Chávez.
Cuando dijo algo y maldijo a Israel, dice hasta las entrañas. Y le vino un cáncer en las entrañas por maldecir a Israel. Oremos por Israel, hermanos. Oremos por esa nación. Necesitamos clamar al Señor. Ayer para mí fue ese día de yo estar permanentemente en mi corazón, mi Señor, yo pido por Israel, yo pido por Israel. Señor, guarda a Israel. Y veía las noticias y tendía mi mano hacia ese televisor, Señor. Oh Espíritu Santo, Señor, guarda a Israel, las familias que están allí. Ahora mismo hay un sobrino nuestro también allá peleando con los soldados de Israel. Sí, está allá. Porque él viene de una ascendencia judía y está allí. Oremos por ellos, que el Señor los guarde. Pero si mueren, que sean salvos, que estén listos para irse con el Señor. Como dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? Para mí el vivir es Cristo, para el morir, ¿qué es? Ganancia. Y vuelvo a leer el primer versículo, el Salmo 19:7, con ese empezamos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Póngase de pie en esta mañana y oremos al Señor. Oremos al Señor, hermanos. Clamemos de día y de noche. Invito a las personas que lean la palabra del Señor. Yo en 8 días confiando en el Señor. Esperamos que haga un buen día, un clima. Más o menos a esta hora, terminando la predicación, vamos a ir aquí al Parque La 11. Y por unos 45 minutos vamos a leer la Biblia. Solo eso. Solo eso. Entonces voy a pedir a un niño, 2 niños que lean una porción, luego unos jóvenes, luego un adulto y luego unos ancianos también que lean la palabra. La Biblia dice que la fe viene ¿por qué? El oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Ahora mismo en muchos lugares nos unimos con muchas iglesias de la misión para orar en las casas de gobierno, al frente de las alcaldías, al frente de los CAI. Ahí en la 11 hay un CAI, también queremos ahí. Así que leer la palabra. Así como el sacerdote Esdras dice que todo el pueblo reunido leían la palabra desde el día, desde comenzar el día hasta el atardecer. No debemos cansarnos de leer la palabra del Señor.